Tomando estos minutos y con reverencia también para participar de este mensaje, brevemente quiero mencionarle en la palabra del Señor el resultado precisamente del fruto de su Espíritu. La serie que se ha llevado a cabo en estos meses de la verdad del reino de Dios en parábolas ratifica nuestra vida de saber al mismo tiempo entender si estamos dando fruto, si es el fruto que Dios espera de nosotros. Y al hablar de esto yo le puse como título a este tema, el fruto que Dios espera. Y la escritura que queremos compartir en esta vida del reino de Dios se encuentra en el libro del profeta Isaías. Y si va conmigo al capítulo 5, el versículo 7 solamente. Isaías capítulo 5, versículo 7. Nuestro hermano Guillermo decía claramente, claro, que Dios, nada de esto es planeado, pero dentro de lo que Dios quiere en nuestra vida, quiere mostrarnos cómo crecer y entender su voluntad. ¿Lo tiene? Dice así, en la Reina Valera, dice de esta manera: ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Y quiero leerle ese mismo texto en la versión de traducción del lenguaje actual, donde lo podemos entender también más profundamente. Y dice así: mi viña, mi plantación más querida son ustedes, pueblo de Israel. Son ustedes, pueblo de Judá. Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. Y al hablar del reino de Dios, la pregunta importante, si saber qué es su fruto, sabemos que para algunos, y bueno, vamos a decirlo, para todos nosotros la palabra de Dios siempre es una instrucción, ¿sí o no? En medio de esa instrucción, para algunos es una exhortación. A través de esa instrucción, para algunos otros es advertencia. También en medio de esa instrucción, para otros es un llamado a obedecer, de saber qué estoy haciendo. La misma palabra de Dios lo menciona, y como pregunta ahorita, viendo la obra que Dios está haciendo, lo que Él está transformando, ¿has examinado últimamente tu fruto? Y al hablar de esa escritura, pues lo vamos a leer, vamos a ir más atrás en los versículos anteriores, porque al examinar lo que tenemos en nuestra vida como fruto delante de Dios, precisamente hoy, en este momento, experimentamos claramente que el Espíritu de Dios es como esa radiografía que nos muestra quiénes somos, en dónde estamos. El profeta Isaías habló de un fruto claro e importante. Pero el reino de Dios, que sabemos que es el reino, un gobierno al que estamos sujetos, un gobierno que en este mundo, en esta tierra hay, un gobierno humano, pero que sobre todas las cosas como hijos de Dios, su reino, su gobierno, es sobre todo, sobre todos. Y en estos tiempos es importante reconocer la grande bendición que hay de parte de Dios, aquellos que recibiendo la instrucción, aceptamos el desafío y aún más nos muestra cómo Cristo Jesús, siendo el Rey elegido de nuestra vida, nuestro Salvador, entendemos si estamos disfrutando de esas bendiciones, de lo que Él nos ha prometido, o estamos viendo si no estamos dando la respuesta a la instrucción. Mateo describió de una manera muy importante, en una frase especial, el reino de los cielos, al referirse al reino de Dios, el reino que es sobre todo nombre, y que aún para ellos solamente era una manera de decir algo maravilloso, completo, divino. Así es de que el gobierno de Dios, ese reino,
es un sinónimo de esa bendición al referirse de Él mismo, que emplea una vida nueva. El Señor Jesús inició ese ministerio estableciendo su reino. Porque Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Este tiempo inició cuando Él predicaba ese evangelio. Y la oportunidad que Dios nos da al recibir esta instrucción hoy es saber que siendo llenos de Él, tú y yo podamos seguir siendo instrumentos, testimonio, donde quiera que vamos. El reino implica esa existencia donde es Jesús el Rey soberano de nuestra vida. Es el Rey completo, absoluto en nuestro corazón. Jesús es el que todo toma en control, porque Él mismo decía que es algo que el hombre no lo puede valorar o entender en un momento. Pero como cuando hijos de Dios en esta hora, por ejemplo, esa llenura del Espíritu empieza a transformar nuestras vidas, de tal manera que dice, este reino, que no es de este mundo, se ha acercado a cada uno de nosotros. Ha venido a ser aquel que aquellos que quieren de verdad servirle pelean en una entrega total. Porque la pelea no es contra otros, ¿verdad? Dice que no es contra carne ni sangre, dice el Efesios, Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Sino contra principados, potestades de las tinieblas. Es una lucha constante. Y también es una lucha con mi yo. Porque empieza ¿en dónde? En mí. Así es de que cuando incluso ver esa vida evidente donde a pesar de todo reconocemos la verdad de Dios, ¿usted la reconoce? Y proviene no de una autoridad humana, porque ciertamente escuchando lo que nuestros hermanos en esa administración hablando del reino de Dios, no es nuestro gobierno, no es nuestro deseo. El anhelo principal de nuestro Dios es que cada uno podamos tener esa vida del Espíritu, esa vida con una autoridad que es de Dios y que ha asignado a cada uno de nosotros para que en esa entrada al reino de Dios tú y yo podamos valorar lo que es la vida de ese Espíritu. Pablo le habló a los tesalonicenses acerca de esa entrada al reino de Dios a través de ese llamado divino. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Qué privilegio, ¿verdad? Tan solo escuchar esa palabra, ¿cuántos tienen esa seguridad? No es un sentir nada más de emoción, es una realidad. Dios es soberano, es poderoso, es manifiesto y te encarga que andemos como es digno. Ese reino nos ha llevado a entender el verdadero arrepentimiento. ¿Sabes lo que es el verdadero arrepentimiento? Nos hemos arrepentido del pecado, Él nos ha perdonado. Sí fallamos, ustedes y yo sabemos que el pecado es errar al blanco. Sin embargo, Él nos dice, seguir adelante, yo prosigo al blanco. ¿Cuántos quieren seguir al blanco? Y en esa vida de verdadero arrepentimiento, ese reino de los cielos, dice Mateo 3:2, diciendo arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, está aquí. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y aún más dice, enderezad sus sendas. Y toma cada uno de nosotros esa vida del reino, darle la respuesta a Cristo en ese nuevo nacimiento. Entendemos claramente cuál es el nuevo nacimiento. Una vida que refleja al Señor. Y saber que el nacido del Espíritu va a traer esa vida de ese Espíritu como fruto de bendición. Porque dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese Espíritu de Dios, cuando menciona también Juan diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y se nos exhorta a buscar ante todo el reino de Dios. Y orar, precisamente, porque Él viene pronto a transformar nuestras vidas. Un reino preeminentemente espiritual. ¿Y se fija que no son emociones? La vida del Espíritu trae gozo, paz, da libertad. Porque en medio de cualquier opresión, en un sentido especial, su reino se acerca y nos presenta su luz admirable.
Y empieza a ministrar de tal manera a nuestra vida que nosotros nos damos cuenta porque el Señor habla a nosotros, diciéndonos. Sin embargo, quiero decirte que cuando tú y yo, miren, la tragedia aún mayor de reconocer la verdad, reconocer esto, es no prestar atención a ello. Dios está haciendo como dicen por ahí, un partir de aguas. Está mostrando su camino, su verdad, su vida. Está llamando, exhortando a la iglesia a que camine conforme a su voluntad. A que en ese verdadero arrepentimiento, en esa verdadera vida del Espíritu, tú y yo podamos alcanzar la plenitud de su gloria. Porque a fin de cuentas es Él y no nosotros, ¿de acuerdo? Es su voluntad y no la nuestra. Es el entendimiento que Él nos da cuando nos muestra también Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y quiero aplicarlo de una manera muy especial ahora, parafraseándolo. Sépala hoy toda la casa de oración, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Porque a veces, cuando no tenemos entendimiento, Él ha hecho el único y gran sacrificio, hermano, no tenía que hacer más. Y el reino de Dios quiere venir a mostrarse plenamente. Es por eso que tenemos que analizar y brevemente, al valorar estos versículos que vamos a ver, por consiguiente, el reino, el valor, que incluso nos hace saber quién es el dueño de nuestra vida, quién es el que toma el control de todas las cosas. No puedo estar ni apático, ni expectante, sino que tengo que introducirme, sumergirme, depender completamente de Dios. Y vaya que Dios está confirmando su palabra, mostrándonos en dónde hemos sido plantados. Porque el dueño de la viña es Él, ¿sí o no? Y el valor tan grande que incluso, por ejemplo, si volteamos a ver a nuestra escritura y en el capítulo 5 del profeta Isaías, a este reino que decimos tú y yo pertenecer, Dios la dispuso de grande bendición. Y ese canto que expresaba el profeta al hablar del amado, al cantar de su viña, mostraba que este pueblo, fíjese, Dios ya lo estableció en una tierra fértil, ¿sí o no? ¿No dice ahí el versículo 1? Esa ladera donde, cuando hemos escuchado en los temas anteriores, que viendo que Dios hace todas las cosas posibles y sabiendo que en Él estamos y pertenecemos, Dios dispuso ya todo para cada uno de nosotros, plantándola con las más escogidas vides. Uno de los comentaristas de Matthew Henry dice que haciendo posible para esa vid que la protección y el rendimiento de ese fruto buscara más en ella un resultado aún más importante, muy especial. En esta parábola que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se llama también una alegoría, y ahorita le quiero explicar un poquito de eso. ¿Cuál fue el resultado mientras Dios preparó para esta vid, para esta viña algo especial? ¿Resultó un fruto verdadero? Dice ahí que su resultado fue que dio uvas silvestres. Por eso le digo que dentro de la instrucción, Dios ha provisto para nuestras vidas algo muy maravilloso. Siempre hemos dicho que es un privilegio conocer la verdad de Dios. Y no es solamente pensar porque casa de oración, pero cuando el pueblo de Dios busca la verdad, aún el compromiso es más grande. Y como iglesia, en esta congregación, ese de verdad estar seguros de ser confrontados con el verdadero evangelio, me va a quitar aquello que estorba para saber valorar qué fruto tengo. En la pregunta al principio. Finalmente, Dios está en control de todas las cosas, pero nos da una alerta. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Has examinado últimamente tu propio fruto? Y ahora podía hacerte otra, o te la hago directamente. ¿Es dulce o es ácido? ¿Es fruto de bendición o es un fruto silvestre? Porque cuando hablamos del fruto silvestre,
No sabe a nada y así mismo dice que de nada sirve. Había cercado, dice el versículo 2, lo había despedregado y plantado, escogiendo esas vides especiales. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Qué significa un lagar? Si lo transmite ahorita a lo que Dios hizo. Ese fluir de su agua, ¿verdad? De esa vida de su espíritu. Esa agua constante para que estuviera lleno, recibiendo todo aquello que podía ayudarle a dar un fruto verdadero. El versículo 3 de Isaías 5 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judea, juzgad entre mí y mi viña. Y hace una pregunta importante, porque el profeta Isaías en el nombre de Dios muestra al pueblo sus transgresiones. Empezó a hacerles ver los juicios que vienen ¿de dónde? ¿De Dios solamente, sí o no? ¿Nosotros podemos señalar a alguien? ¿Nosotros podemos juzgar a alguien? Pero cuidado, porque Dios es un Dios justo y Él es el que juzga. En medio de esa viña infructuosa y viendo la enumeración de pecados que había en ese pueblo y que incurrían constantemente a ello, pues lo único que ese fruto silvestre, ese fruto amargo, solamente podía verse la codicia, el desenfreno. El mismo profeta Isaías dice que, y lo vemos hoy, a lo bueno le dicen malo y a lo malo es bueno. Confusión tan grande de los principios, no solamente morales, sino espirituales aún más en la vida principalmente de la iglesia, de aquellos que hemos sido escogidos y que somos plantados en su vida. Esa figura de alegoría es no nada más una interpretación, hermanos. Es ese sentido estricto donde el sentido que Dios muestra a nuestra vida nos llama a de verdad vivir en una lección que Dios nos muestra. Por sus frutos, dice Mateo 7:20, los conoceréis. Es muy bello entender y ver la maravilla de nuestro Dios, pero también es importante que recibiendo la instrucción, cualquiera que sea el llamado, cualquiera que sea si somos expuestos a ser confrontados en el amor de Dios, el cuidado del Señor por su iglesia está descrito en de verdad administrar y valorar esa viña. Las ventajas, hermanos, son tomadas si nosotros queremos de recibir esa bendición. Porque había ahí algo muy importante. Dios espera frutos de quienes disfrutan estos privilegios. ¿Cuántos privilegiados del Señor hay aquí? Ese fruto empieza con el verdadero arrepentimiento, ¿sí o no? Con la transformación que leíamos anteriormente, no solamente de buenos propósitos, no solamente de buenos comienzos. Es bueno, es importante, pero no es suficiente. Porque para la viña del Señor, hermano, de verdad tiene que haber aquello donde están siendo afectados los pensamientos. Si con nuestras palabras y nuestras acciones agradamos o deshonramos a Dios. El fruto malo que dieron aquellas uvas silvestres, esos frutos de la naturaleza que hay sí de corrupción en nosotros. Porque existe, ¿sí o no? No somos perfectos, pero donde obra la gracia de nuestro Dios. Donde a través de esa circunstancia tú y yo podamos disfrutar aún más de la gracia que Dios nos da. Y que entendiendo esto, valorando el fruto, no caigamos otra vez en lo mismo. Sino que en la oportunidad que Dios nos da, nos mostremos firmes para que, fíjese, si esto sucede cuando hay vicios, cuando hay tribulaciones, cuando hay errores y empiezan a crecer las espinas, ¿qué hizo Dios cuando ya vio que ese fruto no era bueno? Los versículos adelante los dice. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice el versículo 4. Como esperando yo diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Dice el versículo 5 de Isaías 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo en mi viña.
Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Será esta una advertencia en medio de la instrucción? Por supuesto que sí. Para algunos ya es juicio de Dios por haberse multiplicado la maldad. Aún en medio de la iglesia, el hecho de ver que la obra es de Dios y es la vida de su Espíritu, ¿nosotros vamos a poder manipular a Dios? ¿Nosotros le vamos a decir a Dios cómo haga las cosas? ¿Qué hicimos hace un momento? Solo rendirnos, entregándonos a Él y diciéndole, Señor, que no haya reproche en mi vida para que tú quites eso. Mire, hablaba con un hermano el otro día, hablando de cómo nos sentimos en la iglesia. ¿Cómo se siente usted en la iglesia? Yo esperaba escuchar como ahorita alcancé a escuchar. Pues bien, me he sentido a gusto. ¿Sabe qué me dijo? Hermano, yo no me he sentido bien porque he sido confrontado. Y aún más le digo, no me quiero sentir a gusto porque necesito la instrucción de Dios. Porque esta palabra que he escuchado hoy me está transformando. Y yo le pido a Dios que no me dé ese confort. Y luego escuchábamos el domingo, ¿verdad? La palabra que nuestro hermano Guillermo traía acerca de la prueba. La fe y la seguridad de quién es Dios. Que Él toma control de todas las cosas. ¿Que me va a enseñar? Por supuesto que sí. ¿Quieres que te enseñe? Y se da esa realidad, el Espíritu de Dios, que a lo largo del tiempo luchan, pero en su contra, Él va a quitar esa vida de paz. Te va a decir, no estás en este reino. ¿Y cómo va a ser tu fruto? ¿O mi fruto? Silvestre. Que no da fruto. Y tristemente es aquella alma que en lugar de uvas de humildad, de mansedumbre, de amor, de paciencia y desprecio por el mundo que Dios busca en cada uno de nosotros, solamente empieza a producir uvas silvestres. Y tenemos que hablarlo. Silvestres como se transfiere al orgullo, la pasión, el descontento, la maldad. Y en lugar de las uvas de oración y la alabanza, están las uvas del silvestres de maldecir y de jurar en vano. Y a veces decimos, sí Señor, yo te prometo que a partir de hoy quiero cambiar. En vez de decir, Señor, cámbiame tú, porque yo no he podido cambiar. Así tan sencillo. Estos versículos, hermanos, en diversas formas, hablan a cada uno de nosotros en ese despertar, a fin de que como pecadores nos arrepintamos verdaderamente y vivamos. Porque Dios habla de muchas maneras, ¿sí o no? Y unas veces en términos literales. Me decía una hermana al principio del servicio, me decía, ¿cuándo vamos a empezar otra vez ese tiempo de oración, hermano? ¿No lo han pensado? Por supuesto. Tú espera lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo se inició este servicio, hermano? Con la guianza de Dios. Y nuestro hermano nos invitaba a ministrar a Dios porque Él se encargará. Venimos a complacernos, a estar un miércoles más, un servicio más, a callar nuestra conciencia o a estar siendo confrontados. Y estos versos, hermanos, están resultando de una manera muy firme, conmoviendo a nuestra vida a aprender y a recordar y aún más a transmitir ese amor verdadero de Dios. Y con esto quiero decirle algo muy importante, haciendo una pausa aquí muy especial. Estuvimos
con nuestro hermano Guillermo allá en el Desafío en Guadalajara. Cada día, hermanos, estuvimos ahí y sabemos que no es nada más la necesidad de la iglesia aquí en Fontana. Es en todo lugar donde se está confrontando con el Evangelio, donde se quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Y mire, la palabra de Dios que empezó a mostrarnos, a aplicarla, ¿a dónde la vamos a aplicar primeramente? Con el propósito de Dios, no con mi propósito. Porque para poder observar las recomendaciones que Dios nos dio, y ya están ahí, ya nos dijo nuestro hermano, y ya las pueden ustedes escuchar una, otra y otra vez, acerca de que en cada uno de nosotros debe de haber una persona que dé fruto, siendo imitadores de Cristo, siendo honestos, verdaderos, y recomendaciones importantes para ser de verdad útil y efectivo al testimonio de parte de Dios. Porque si no, de nada sirve. ¿En dónde empieza nuestro ministerio? Este tema que estoy compartiendo con usted no es nada más para decirles lo que tienen que hacer, porque Dios me ha dicho qué tengo que hacer. Y el respeto que como ejemplo Dios nos da, no nada más es un sentimiento que se da, es aquel afecto divino del reino de los cielos en una capacidad y una competencia de verdad para ser guiados por Dios y ser testimonio y guianza a los que están a nuestro alrededor. Hay cosas que no se pueden ocultar, mencionó uno hermano, ni podemos fingir, ¿verdad que no? Pero el amor que principalmente no se puede fingir, porque el amor que Dios nos ha dado es un amor verdadero y que no hace acepción de personas, nos muestra la seguridad, la firmeza, una fe no fingida, una promesa que Dios establece para que la verdadera relación de la iglesia con Dios, que desde el principio lo ha dicho, eso es lo único que Dios quiere, una relación con Él, una administración plena. No por querer tomar o ocupar un puesto, no, hermano. No, porque nuestro trabajo es dar la vida, así como Cristo la dio por nosotros. ¿Por quién vas a dar la vida? ¿No empieza el ministerio en ti, en tu hogar? ¿Estarías dispuesto? Examinando todas estas cosas nos permite reconocer aún más, hermanos, si ese fruto es de bendición. Y el ejemplo a seguir es ese ejemplo que Dios nos dio a través de su amor y su misericordia. Es ese ejemplo de libertad. Es ese ejemplo que incluso también se mencionó y lo compartíamos con nuestros hermanos. Que de estando sujetos a la verdad de Dios, vamos a transmitir verdaderamente su amor. Vamos a reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Y se dice que aprender de ellos es importante para no volver como aquella mujer. Vete y no peques más. Siendo ejemplos de la grey. Siendo dignos de ese fruto que ha dado Dios a nuestra vida. Esa sana doctrina que lo único que Dios va a seguir manifestando a través de ello es la vida de integridad en el corazón de la iglesia. Una vida donde no nada más se predica, sino se vive la palabra. Una vida donde sí, ¿cuántos se han equivocado? Hemos fallado. Porque a veces decimos, no, yo no he fallado. Yo doy mi tiempo. Yo puedo decirle a la persona, yo aquí he estado en la iglesia y quiero servirle, pero eso de nada le sirve al Señor, porque Él sí conoce mi corazón. Él sí sabe que he hecho. Que incluso, decía nuestro hermano Chuy de una manera muy especial, hay donde gente mostraba un ejemplo que había un líder muy notable en la humanidad que se llamó Mahatma Gandhi, que estudió en la Gran Bretaña la abogacía y en sus inicios escogió vivir con una familia cristiana. Pero a través de su vida en el tiempo, dijo, me gusta el mensaje de Cristo, pero no me gustan los cristianos. Y yo lo anoté literalmente. ¿Por qué? Porque el mensaje no nada más se queda ahí, ¿verdad? Como un conocimiento. Si tengo amor,
Pero ¿y si no? Nada soy. Soy como un címbalo que retiñe, dice 1 Corintios 13. ¿Que hace ruido? Y nada más. Que nuestra alabanza, nuestra adoración no llegó ni aquí al techo, hermano. Y que de repente nos damos cuenta que estamos luchando con nuestra carne cuando debemos de humillarnos a nuestro Dios y ver que es un privilegio estar. ¿En dónde cantamos? En su presencia. Para ello tiene que haber un orden, una disciplina. Y entender la voluntad de Dios me da la capacidad de este trabajo importante porque Dios ha preparado la viña y nos ha dotado de toda esta palabra viva, perfecta. La iglesia está en combinación, sí, con gente preparada, pero también dispuesta a darlo todo. Capacitada, pero por Dios. La capacidad importante donde Dios nos va a hacer entender la base bíblica, la verdad de su palabra y la responsabilidad que descansa. Y tú y yo tenemos confianza en un Dios vivo, poderoso. Es más importante, dijo Pedro en el capítulo 5, 1 de Pedro 5:1, es más importante la actitud de invitar, de implorar, de buscar aquel significado importante de exigir, Señor, sí, amonéstame, muéstrame, enséñame. Porque cuando Dios dice que disciplina, aquel que ama, lo restaura, ¿verdad? Y esa actitud firme, hermanos, nos da el firme deseo de ser testigos de su poder. Y hoy hemos visto su gloria. Que no te preocupas por nada más, que sabes que estás en su voluntad y que de aquí en adelante tú quieres corregir. Enderezando tus sendas, ¿sí o no? De ahí que entonces vamos a entrar aún más. Que en cada uno de nosotros no tiene que haber métodos, sino un despertar de firmeza en el corazón para que ver esas primeras grandes cosas que Dios había hecho por Israel, amándolo, dando todo por su vida. Dice ahí el libro de los Salmos, usted lo va a leer con calma y por el tiempo, usted va a leer ahí en el capítulo 80, versículo 8 al 19. Aquel pueblo que lo hizo venir del Egipto, que lo sacó de la esclavitud, que le dio libertad y lo plantó en lugares limpios, y los hizo arraigar sus raíces y llenó la tierra. Pero dice el versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. ¿Para quién? Para Él. Por eso es que el llamado que ha dado nuestra vida debe de ser firme. Principal llamado, ¿cuál es? ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Seamos firmes. Y Él reafirmará. Quemada a fuego está asolada, perezcan por la represión de tu rostro, dice el versículo 16. Y luego el 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y dice el versículo 19, y lo voy a leer y usted lo va a repetir conmigo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Dígalo conmigo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí está, aunque no lo esté viendo. Y luego dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esa vida de bendición, y tengo que adelantarme un poco aquí, también dice el salmista, donde le había puesto esa defensa doble, ese vallado que iba a evitar que todos aquellos espinos y todas aquellas cosas crecieran y opacaran ese fruto. Dice el Salmo 121:4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová
es tu sombra a tu mano derecha. Y reafirma aún más el Salmo 125:2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como en Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Qué mayor seguridad tenemos si no es estando en el Señor? Todo lo que Dios ha hecho para nuestra vida en esa llamada de atención, que Él no vea en nosotros una decepción. ¿Está de acuerdo? Aunque fallamos. Y aún así ha tenido misericordia de nosotros. De ahí su gracia maravillosa. ¿Y esa gracia qué es? Un favor inmerecido. Y Dios espera esos frutos especiales de aquellos a quien Dios ha conferido, que ha dado el beneficio y el privilegio de ser llamados sus hijos. Los buenos propósitos y los buenos comienzos son cosa buena, pero no es suficiente, hermano. No es suficiente, porque debe de haber fruto verdadero, ¿sí o no? Fruto maduro, fruto duradero, salido de un corazón que ha sido cambiado, de una conducta digna de ser llamados hijos de Dios, donde hay un verdadero arrepentimiento, de un corazón y un pensamiento que afecta con palabras y acciones agradables. Y esa es la vida del Espíritu de Dios hoy. Pude ver y podemos ver las frustraciones que Dios vio al ver aquellas uvas agrias, aquella naturaleza corrompida. Pero aquí vamos a terminar. Ante todo fracaso, hermanos, Jehová llama a su pueblo de Israel a que tengamos entendimiento. Di conmigo entendimiento. De lo que Él es, de lo que es su voluntad, de lo que a Él le parece conveniente para tu vida y la mía. ¿Está de acuerdo? En la instrucción. ¿Nos está advirtiendo? ¿Nos está señalando lo que debemos de hacer? Jamás podemos juzgar y señalar a las otras personas, ¿sí o no? Por ahí nos dijeron que con uno apuntas para allá, pero ¿cuántos te apuntan de regreso? Y abre tu Biblia, vamos a leer Isaías 1:18. Este desafío, esta advertencia, es de verdad la seguridad, la conciencia y la consecuencia de que creemos estar en el reino de Dios y que estamos dando un verdadero fruto. Y póngase de pie conmigo para leerlo juntos. Dios nos habla. Una, nos grita. Dos, y nos dice con disciplina en amor, yo soy tu Dios. Isaías 1:18 en delante, hasta el 20 vamos a leer. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová. ¿Se fija cómo Dios nos habla? Una, dos. Les compartí en una ocasión, hermano, que a veces no nos damos cuenta cómo Dios se mueve y tiene misericordia. Le decía a nuestro hermano Guillermo, no sé si te acuerdas cuando la primera vez las espadas de las panderistas ya no eran las de plástico, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y después se desenvainó una espada, pero de veras ya vinieron a probar que sí están filosas. Bueno, no les tienen que dar filo porque si no. Hubo un momento especial, hermano, que incluso empieza para los que ministramos, aquí también. Yo le pedí al Señor misericordia.
En la disciplina de Dios no es, nosotros sabemos que a veces y confundimos la disciplina, porque a veces cuando decimos disciplina es que nosotros nos sacamos, los varones dicen, nos sacamos el cinto y disciplinamos, ¿verdad? No. Bueno, si Dios quiere llamar nuestra atención, Él puede disciplinarnos, ¿no? Él se puede sacar el fajo y darnos. Pero de repente se levantó esta espada, hermano. Y luego tienen una grandota y era la que estaba aquí en medio. ¿Sabe que en ese momento, en esa vida del Espíritu, en lo personal yo podía ver que Dios estaba a punto de cortar? Pero después se empezó a hablar del amor, donde nos confronta con nuestro error. Y cuando nos arrepentimos verdaderamente ya no es la costumbre, ni es lo que podemos planear como hombres, es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para que seamos verdaderamente transformados. Para que veamos que en su amor, su misericordia se levanta su palabra y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿No dice así? Hasta el tuétano de nuestros huesos. Y no nada más corta de un lado, sino también es de doble filo, ¿verdad? Que nos muestra en quién estamos para ser perdonados. Si nuestros pecados fueran muy rojos como el carmesí, dice que vendrán a ser como blanca lana. Ese principio de Dios me da la importante necesidad de que no hay excusa, ¿verdad que no? Para seguir adelante. Y para que en nuestro proceder de verdad nos preocupemos por la viña que Dios ha puesto. Y en vez de que sea convertida en un desierto, sea esa fuente inagotable. Que hoy marcó la pauta en nuestra vida. Para mí. Para ti. Quienes no quieran llevar un fruto, sabemos que habrá castigo. Y que no lleven ningún fruto, ni bueno ni malo. La maldición está en la esterilidad. ¿Se acuerda cuando nos hablaban de la esterilidad? Nada podrá haber. Y ese es el pecado que muchos pueden. De ahí que esperamos hoy la justicia de Dios y la rectitud. Que dentro de lo que Dios nos ha dado a administrar en esa vida del Espíritu, seamos honestos, seamos justos, seamos el pueblo que mantenga el estar firmes en rectitud, en santidad. Di conmigo en santidad. Y ya lo sabemos, porque sin santidad tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que valorar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Nos ha sembrado en un lugar fértil. Y tenemos que luchar a procurar que el dueño de la vid esté siempre teniendo cuidado de nosotros. Cierra tus ojos. Mientras meditas en ello, vuelvo a leerte esa escritura. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías lo manifestó de una manera muy especial. Desde ese tiempo, la salvación tan grande, manifestando la vida de Cristo en ti y en mí. Y empezó a abrir un grito de justicia para que actuemos, para que sigamos teniendo esa vida del Espíritu, estando en comunión con Él. Señor, te damos gracias por este llamado que das a nuestra vida, Señor. Para saber, Señor, que tú tomas control de todas las cosas. Que tú eres justo, Señor. Y aún más, Señor, tú nos sostienes. Y en amor nos muestras, Señor, en dónde debe de estar nuestra mirada. En dónde estamos, Señor. Y con paciencia nos muestras tu misericordia para que podamos ser entendidos. Poniendo en práctica, Señor, esta vida de verdad, esta vida de amor, esta vida, Señor, que es plena en tu Espíritu Santo, Dios. Para poder vivir en esa verdad, para poder proclamar tu Evangelio, para poder, Señor, siendo guiados por ti, contemplar tu majestad, ver, Señor, tu soberanía. Y también recibir, Señor, de ese perdón que necesitamos, valorando lo que nos das hoy, Señor. Esa vida de tu Espíritu, Señor.
que produzca mansedumbre, Señor. Que produzca ese fruto de humildad, de amor, Señor, de paciencia. Y no anhelar más las cosas del mundo, Señor, sino anhelarte solo a ti. Por eso, Señor, nos has puesto en este lugar, para que estando cerca, aún, Señor, más firme, esta vida lleve fruto, Señor. Fruto de privilegios, Señor, y no solamente de propósitos buenos, sino de una viña, Señor, de ese pensamiento donde tu palabra se convierte en una acción, y esa acción, Señor, en una firmeza, Señor, tomando, Señor, de tu seguridad, de tu poder, Señor. Di conmigo, tú me has escogido, Señor. Tú me has llamado, Señor, y aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, Señor, para que en tu reino, Señor, es en medio de nosotros, sea esa justicia, esa paz, ese gozo, esa vida de tu Espíritu, Señor, que le da sentido a todas las cosas. Que tu palabra dice claramente, Señor, que somos en ti una nueva vida, Señor. Que somos en ti la verdad. Y necesitamos tener esa vida de tu Espíritu, Señor. Dice tu palabra también en esas sembrados, en esas corrientes de agua, Señor, donde tú fluyes en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, gracias. Si eres agradecido y alabando su nombre, dile, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque lo has llenado todo nuestra vida, Señor. Gracias porque tú has tomado el control, Señor. Y hoy, reconociendo tu verdad, nos lleva a poner más atención en lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias, Señor, por este reino maravilloso, Señor, que se cumple, Señor, y que se ha acercado a cada uno de nosotros, porque creemos y hemos creído en ti, en las cosas grandes, poderosas que tú harás, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Toma control de ella y permíteme, Señor, cada día, entendiendo tu voluntad y a pesar de la prueba, la lucha, Señor, tu principio maravilloso, vivir en tu bendición siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu comunión. Y examinándonos hoy, Señor, queremos darte fruto dulce, Señor. Di conmigo, fruto que te honre y te glorifique siempre. Gracias, Cristo. Bendito seas.